¿Cuántos de ustedes recuerdan en el año 2010 ocurrió un evento sumamente preocupante que realmente resonó en todo el mundo? 33 mineros quedaron atrapados en una mina en Chile, en la mina San José, el desierto de Atacama. Esta mina colapsó y aquellos hombres quedaron cientos de metros bajo tierra. Estaban vivos, pero lamentablemente no podían hacer nada desde dentro. Tenían experiencia como mineros, conocían el terreno, sabían qué hacer en circunstancias difíciles, en condiciones difíciles, pero en ese momento su experiencia realmente no iba a ser suficiente para poder escapar de donde se encontraba. Y tenían una necesidad real, el peligro era inminente y las limitaciones que tenían eran increíbles. Por más esfuerzo que hicieron, no podrían abrirse paso para poder salir a la superficie. Sus esperanzas tenían que venir desde arriba. No tenían ninguna otra opción. Durante días muchos pensaron que tal vez ya no habría esperanza, pero después de 17 días, los rescatistas descubrieron que estos mineros todavía seguían con vida. Y desde ese momento comenzó una operación extraordinaria, y eso es algo que recuerdo en todos los canales de televisión en todas partes del mundo. Estaban transmitiendo este evento que era mundial, el cómo rescatar a estos mineros. Y había esa esperanza porque los encontraron vivos. Habían sido encontrados en un lugar bastante remoto y pasó muchísimos días para que se dé esta situación. Y mientras fueron encontrados vivos, se pudo hacer una especie de túnel pequeño para poder darles esa agua, alimentación, esa comunicación, esa ayuda médica y darles ánimo, diciéndoles que todavía va a darse esa esperanza. No estaban todavía fuera de la mina, pero tampoco estaban abandonados. Habían sido encontrados y estaban siendo sostenidos y estaban esperando por ese rescate. Y esa imagen nos ayuda a entender el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Pablo escribe a una iglesia que tenía problemas reales. La iglesia de Corinto estaba viva espiritualmente, pero todavía estaba en medio de una situación bastante peligrosa. Era una iglesia con divisiones, con orgullo, con una inmadurez espiritual que no esperarías, por el abuso de los dones, el desorden en la congregación que estaba pasando. Y sin embargo, antes de ser corregidos, Pablo les recuerda algo fundamental. Ellos no estaban abandonados. Dios ya había obrado en ellos la gracia que necesitaban. Y Corinto no era una iglesia perfecta, pero una iglesia que había sido alcanzada por la gracia de Dios en Cristo. Había sido enriquecida, no porque fuera fuerte, sino porque Cristo ya los había bendecido. Tenían dones, pero no era para glorificarse, sino para servir mientras esperaban la revelación de Cristo. Y su esperanza final no descansaba en su propia fidelidad, sino en la fidelidad de Dios, quien les había llamado a una comunión con su Hijo. Así que, como aquellos mineros no podían sostenerse por su propia cuenta, no podían hacer solo ni rescatarse a sí mismos, la iglesia tampoco se sostiene por su propia fuerza. La iglesia recibe la gracia desde arriba, esa gracia que sostiene, esa gracia que se espera, y será llamada finalmente a la presencia de Dios a cada uno que les pertenecemos a Él. Por eso este pasaje es tan importante. Y antes de confrontar lo que estaba mal en esta iglesia de Corintio, Pablo les establece su verdadera identidad acerca de quién es esta iglesia. Por mal que se encontraban, Pablo les recuerda que le pertenecían a Dios por la gracia que Dios les había otorgado. Y serían sostenidos hasta el final por la fidelidad de Dios, más no por la fidelidad de la iglesia. Así que vamos a estudiar en esta vez 1 Corintios capítulo 1 del versículo 4 al 9. Así que hablan sus Biblias a 1 Corintios capítulo 1 del versículo 4 al 9. Y dice la palabra: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, nos acercamos a tu palabra, Señor, reconociendo que necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu Espíritu que nos ilumine, que nos haga entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Humilla nuestros corazones, Señor. Fortalece nuestra fe y llévanos a mirar a Cristo con gratitud, con confianza, ser obedientes, Padre. Señor Jesucristo, guárdanos de escuchar este pasaje como una simple información religiosa, sino que haz que lo recibamos como palabra viva. Espíritu Santo, que podamos vernos como tú nos ves en Cristo, que podamos reconocer lo que tú nos has dado por gracia, que podamos descansar en tu fidelidad y que podamos vivir como una iglesia llamada a la comunión con Cristo. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen. Amén. Primera de Corintios es una carta escrita a una iglesia ubicada en una ciudad bastante compleja. Una ciudad marcada por comercio, por influencia, diversidades religiosas, inmoralidad, competencia social y búsqueda de prestigio. Y la iglesia no vivía aislada de este ambiente. Los problemas de la ciudad comenzaron a infiltrarse dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana. Y Pablo va a tratar temas muy serios de esta carta. Esta carta realmente no era una carta muy sencilla. Era una iglesia que tenía dones, tenía conocimiento, pero lamentablemente tenía orgullo, desorden. Y eso hace que el comienzo de esta carta realmente sea sorprendente. Cualquier persona que hubiera escrito a Corintio, entendiendo lo que la iglesia de Corintio estaba haciendo, muchos de nosotros hubiéramos iniciado la carta con algo como: estoy profundamente decepcionado de ustedes. Si lees la carta de Corintio y te das cuenta de la clase de comunidad que era, eso hubiera sido el inicio que nosotros hubiéramos puesto sin lugar a dudas. Pero Pablo comienza de otra manera. Inicia con un corazón profundamente pastoral y habla acerca de la gracia que provoca gratitud. La primera palabra de Pablo después del saludo es gratitud. Pero notemos bien la razón de esa gratitud, que da gracias a Dios por ustedes. Esto es fundamental. La gratitud de Pablo no está basada primero en la conducta perfecta de Corintios, para nada, sino en la obra de Dios en ellos. Él puede dar gracias por una iglesia problemática, porque ve algo mucho más profundo de lo que está el comportamiento de la gente. Ve la gracia de Dios dentro de ellos, la gracia que le pertenece a Dios en la comunidad. El verbo que Pablo utiliza de dar gracias expresa un reconocimiento y alegría delante de Dios como el autor. Doy gracias a ti, Dios, por esta situación. Pablo no está felicitando a los corintios como que si ellos fueran la fuente propia de esa vida espiritual excelente. No, para nada. Pablo está agradeciendo a Dios. Dios es el dador. Dios viene a ser la fuente. Él es el autor del bien. Él es el que sostiene a la iglesia. Y Pablo dice claramente: a mí Dios, desde una relación personal con Dios. Pablo vive una comunión personal con Él y lo ha expresado anteriormente. En Romanos 1:8 vemos: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Y aquí vas a ver que existe una relación bastante estrecha entre Pablo y Dios en la forma como lo expresa. Pablo conoce a Dios, depende de Dios y agradece a Dios por lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Le da gracias a Él. Y la palabra gracia no se limita solamente al perdón inicial. La gracia es una disposición bondadosa de Dios y la fuente de bendiciones que fluyen en esta iglesia. Es la obra salvadora de Dios y también las manifestaciones concretas de la iglesia. Todas las cosas buenas que están experimentando esta iglesia. Los corintios no eran la causa de la gracia. Ellos eran beneficiarios de la gracia. Pablo dice que esa gracia les fue dada. Esa construcción nos recuerda que ellos no produjeron la gracia. Ellos no se merecían esto, porque si se merecían, entonces ya debería de llamarse otra cosa y no gracia. Y ellos la recibieron, no la ganaron, se les fue dada. Martín Lutero expresa esta lucha del corazón humano por entender lo que es la palabra gracia. Lo pone de esta forma: por casi 20 años todavía siento la vieja suciedad pegada, de querer tratar a Dios como si pudiera contribuir algo para que Él tuviera que darme su gracia a cambio de mi santidad. Y todavía no logro meter en mi cabeza que debo entregarme completamente a la pura gracia. Y esto es una lucha de corazón,
Porque muchas veces nosotros tenemos esta idea, esta mentalidad de que tenemos que ganarnos el amor de Dios. Tenemos que hacer algo para que Dios nos ame, que nos dé de esta gracia. Queremos contribuir algo para que esa gracia permanezca en nosotros. Queremos pensar que Dios nos bendice porque somos fuertes, porque somos fieles, porque tenemos cierto conocimiento de la palabra o porque servimos. Pero Pablo nos lleva fundamentalmente a entender que la iglesia existe y permanece por la gracia de Dios. Y esto fue dada en Cristo. Esa gracia no viene aparte de Cristo. Cristo viene a ser la esfera, el lugar, el fundamento, todo lo que proviene de esa gracia que se manifiesta y se recibe. Por eso Pablo ya había dicho en 1 Corintios 1:2 que los creyentes fueron santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La identidad de la iglesia no se define por Corinto, se define por estar en Cristo. La gracia de Dios en Cristo define nuestra identidad. Y esto es algo que Pablo les dejó muy claro a ellos. No pueden dejarse definir por lo que está a su alrededor, por lo que ustedes hacen o dejan de hacer. Su identidad está en Cristo y tienen que descansar en esta identidad y aferrarse y vivir esta identidad. Hermanos, esto es profundamente necesario incluso para nosotros también. Antes de hablar de lo que nos falta o de lo que tenemos, debemos hablar de lo que Dios ya nos ha dado. Y esto es fundamental, entender que esa gracia la hemos recibido de Dios. La primera palabra sobre la iglesia debe ser gracia. Estamos aquí por gracia, por lo que Él ha hecho. John Piper lo escribe: nuestra identidad cristiana no se define en términos de quiénes somos en nosotros mismos. Se define en términos de lo que Dios hace en nosotros. La relación que Él crea con nosotros y el destino que Él nos asigna. Dios nos hizo quienes somos para que diéramos a conocer quién es Él. Nuestra identidad existe para dar a conocer su identidad. Y esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. Está ayudando a Corintios a verse desde una perspectiva de Dios. Antes de decirle que deben corregir ciertas características, les recuerda quiénes son ellos por la gracia que Dios les ha otorgado. Y esto es un recordatorio para nosotros, el hecho de que no importa lo que tú hagas, en el sentido de que por caídas que tengas, pecados que hagas, nosotros hemos recibido la gracia a pesar de lo que hemos hecho, no por lo que hemos hecho. Entendamos esto. Y esa gracia es lo que nos transforma, esa gracia es la que nos motiva a ser más como Cristo. Pablo comienza aquí con gratitud, con esa gracia, y después nos muestra cómo esa gracia se manifestó concretamente en la iglesia, la gracia que enriquece a la iglesia. La gracia de Dios no quedó solo como una idea abstracta, se manifestó en la vida de los corintios. Y Pablo dice que fueron enriquecidos. Ahora, Pablo no está hablando acerca de riqueza material, no está hablando acerca de riquezas que se pueden obtener en este mundo. Y esta es una tergiversación que muchos en iglesias con la doctrina de prosperidad viene a tomar este concepto. Mira, Dios te ha bendecido con riquezas, pero no te ha bendecido con riquezas limitantes de lo que puedes obtener aquí. No se trata del dinero que puedes obtener aquí, las propiedades que puedes obtener aquí, sino de una riqueza espiritual. Y es por eso que el evangelio de prosperidad viene a ser, como le digo, un evangelio barato, porque se enfoca única y exclusivamente en bienes, posesiones, casa, incluso salud o tranquilidad, donde todo esto viene a encapsularse en comodidad. A Dios no le interesa tu comodidad, a Dios no le interesa tu felicidad, a Dios le interesa tu santidad, que es completamente diferente. Santidad viene a ser ese enfoque en ser tal como Cristo, en igualarse en el hecho de ser como Él. Consideren incluso, al entender que cuando Cristo vino y nosotros queremos ser como Él se humilló, Él fue obediente. Él se merecía todo el honor y la gloria y la pleitesía, mas Él no vino a buscar eso, Él vino a servir. Él vino a dar su vida por otros. Considera ese contraste. Y en nosotros al querer ser como Cristo viene a ser eso. Es el hecho de que queremos ser humildes. Queremos servir. No queremos tener una posición como Satanás vendría a ser hecho, quiero ser como Dios. No, nosotros queremos ser como Cristo en el contexto humano que vino a servir. Cristo vino a ser ese ejemplo perfecto en humanidad para nosotros imitarlo a Él. Esa riqueza espiritual que nosotros tenemos es ser igual a Cristo. Y Pablo añade en Él. Todo lo que la iglesia tiene espiritualmente lo tiene en relación con Cristo.
Su palabra, conocimiento, dones, su vida, su esperanza, todo existe en Él. Esto elimina toda jactancia. Si fui enriquecido en Cristo, no tengo por qué gloriarme si la riqueza espiritual naciera de mí. Y él menciona que esa riqueza viene incluso de la palabra y el conocimiento. Y estas áreas son especialmente importantes en Corintio, porque recordemos que los corintios eran bastante engreídos y valoraban la capacidad intelectual. Pero esas mismas áreas podrían convertirse en elocuencia orgullosa dentro de la iglesia, por el hecho de que ellos recibían la palabra y comenzaban a decir y a predicar esta información de Dios de una forma así como que, mira el conocimiento que tengo sobre ti. Yo tengo una maestría y yo quiero enseñarte lo que tú no conoces. Y puedes darte cuenta cómo esa contaminación del mundo venía a influenciar la actitud de la iglesia. El conocimiento separado del amor se convierte en un instrumento de orgullo. Si nuestra palabra y nuestro conocimiento no están sometidos a Cristo, pueden convertirse en plataformas de vanidad espiritual. Los dones son buenos, pero peligrosos si se separan de la gracia. Son útiles pero destructivos si se usan para gloria personal. Y Pablo le recuerda que esto fue entregado para ellos y este es el testimonio que fue confirmado en Cristo. El testimonio de Cristo es el evangelio proclamado. Él les anunció lo que Dios había hecho por medio de Cristo. Y ese anuncio de que fueron rescatados, redimidos, que Cristo vino y murió y resucitó, les salvó y que Él volverá. Este es el evangelio que se les fue entregado a ellos. El evangelio no solo fue oído por los corintios, echó raíz en ellos. Ellos entendieron el mensaje. Fue establecida la comunidad. Estamos hablando de una iglesia que recibió, fue fructífera y creció. Su existencia como iglesias y dones que recibieron eran evidencia de que el testimonio acerca de Cristo había sido recibido genuinamente. Entonces, Pablo le está hablando a una iglesia que realmente recibió, creció, floreció. Entonces, en esto puedes ver que la gracia de Dios en Cristo define la identidad de los corintios y que Dios suple esas necesidades y los hizo crecer dentro de ese contexto. La iglesia de Corintio necesitaba gracia y Dios se las otorgó. Necesitaban verdad y Dios confirmó con el testimonio de Cristo en ellos. Ellos necesitaban dones para edificación y Dios los enriquece con palabra y conocimiento. Pero esta provisión no era para orgullo, era para servicio. Todo lo que tenemos viene de Dios y debe devolver a Dios en adoración y al servicio. Si tienes un conocimiento bíblico, déjame decirte que es única y exclusivamente por gracia. Si puedes enseñar, es por gracia. Si puedes animar a alguien, liderar, servir, todo es por gracia. Todo lo bueno que tú haces, todo lo bueno que tú eres es por gracia que Dios te ha otorgado. La pregunta no es solamente qué dones tenemos, la pregunta es qué estamos haciendo con esos dones para glorificar a aquel que nos lo otorgó. ¿Nuestro servicio nace de gratitud o solo porque quiere ser reconocido? El evangelio confirmado a nosotros debe producir humildad. La gracia no solo nos define y nos enriquece, la gracia nos sostiene en la espera de Cristo. Aquí puede entenderse lo que Pablo les dice, que en un sentido amplio, que nada les hace falta, ningún don, es de las bendiciones de gracia que ellos recibieron dentro del contexto de los dones espirituales, que vamos a estudiar más adelante el capítulo 12 y 14, que es muy importante entender, ya que una vez que entiendes cuál es tu don espiritual, sabes qué puedes hacer dentro de la iglesia. Si lo podría poner de una forma, es cuando entiendes si es que eres una mano, sabes qué parte del cuerpo perteneces. Si entiendes que eres un pie, sabes dónde tienes que ir. En cualquier caso, el punto es claro. Los corintios no estaban espiritualmente abandonados. Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Y la idea es para que puedan tener esperando ansiosamente la revelación de Jesucristo. Aquí la palabra esperando comunica una expectativa intensa, vigilante, activa. Es vivir con una mirada puesta en Cristo, sabiendo que el Señor será revelado. Esto corrige a los corintios. Ellos no debían de vivir como que se hubieran llegado a plenitud, como que ya estaban en ese nivel completo. Sus dones presentes no eran la meta final. El don que se les había otorgado no era para decir, mira, ya tengo todo lo que necesito. No, no, no. Lo que se te dio era para poder servir y continuar en tu vida espiritual. La iglesia vive entre el ya y el todavía no. Ya recibieron la gracia, pero todavía no llegamos a la gloria.
Ya fueron enriquecidos, pero todavía no ha sido consumado todo. Ya tienes dones, pero todavía no ves a Cristo cara a cara. Como los mineros bajo la tierra, la iglesia ya ha recibido la provisión desde arriba, pero todavía esperan hasta que los puedan rescatar, hasta que los puedan sacar de ahí. No han llegado todavía a casa, al igual que nosotros. Considera lo que menciona Pablo incluso a Tito, que le dice, por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobre y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria en nuestro gran Dios y Salvador en Cristo Jesús. Tenemos que vivir con esa expectativa. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es la idea, el tener esa expectativa de que estamos pasando por aquí, vamos a sufrir por aquí, vamos a gozar, a tener alegrías por aquí, pero no estamos quedándonos aquí. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de saber, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Déjame hacer ese énfasis nuevamente aquí. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. La esperanza que tenemos del regreso de Cristo no significa que nos quedemos sentados, cruzados de brazos o dando vuelta a nuestros pulgares. Esperamos a que Él llegue. No. Dios te salvó para hacer buenas obras. Dios te salvó para glorificarlo en tu caminar. Entonces, la motivación de esto es esta santidad. Debe ser esa fidelidad presente. La iglesia no vive esperando ser admirada por el mundo. Vive esperando la revelación de Jesucristo activamente. Y ahora Pablo da un paso más. No solo dice que esperemos a Cristo, dice que seremos confirmados hasta el final, por la gracia que asegura y persevera hasta el fin. Considera que Pablo está hablando de una iglesia con problemas bastante serios. Si no has leído Corintios, te recomiendo que lo leas todo. Una vez que lees todo, cada enseñanza que vas a aprender aquí, lo vas a ver desde una perspectiva así como que, wow, esa era la iglesia de Corinto. Y Pablo les está tratando así desde el inicio. Realmente te pone una perspectiva completamente diferente. La seguridad final de la iglesia descansa en la obra divina, no en la estabilidad de la iglesia. Pablo dijo que el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ellos. El versículo 6, el evangelio fue confirmado en la iglesia. El versículo 8, la iglesia será confirmada hasta el fin. Esto crea una línea preciosa. El Dios que confirmó el evangelio en nosotros también nos confirmará a nosotros hasta el fin. Y dice hasta el fin. Dios sostendrá a su pueblo que su obra llegue a la meta. Dios es el que nos permite continuar y triunfar para su honor y para su gloria. Filipenses 1:6 menciona, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios te salvó y te sacó de esa cloaca mundana de donde te encontrabas, no te salvó y te dejó para decirte te voy a dejar igual que estás. No. Él te sacó para cambiarte, para moldearte, para transformarte. Ahora, hay que ser honestos, este proceso no es fácil, porque vas a encarar una serie de cosas en tu vida que te van a doler, que te van a hacer evaluar si, ay, Señor, ¿realmente quieres que pase por esta situación tan difícil? Pero cuando ves esta perspectiva y entiendes que Dios lo está haciendo para su honor y para su gloria y por nuestro bienestar, no es el hecho de que estés disfrutando el dolor que estás pasando, pero lo observas de una perspectiva diferente, que la recibes con gozo. Gozo entendiendo de que Dios está obrando en ti. Te lo pongo en un sentido bastante simple. Imagínate como un padre estás llevando a tu niña al dentista, porque a tu niña le duele la muela increíblemente y obviamente ella no va a disfrutar ir al dentista. Pero como padres quieres lo mejor para tu hija porque va a ser algo bueno para ella. Ahora,
Nosotros cuando vamos al dentista voluntariamente entendemos de que necesitamos lidiar con este dolor que estoy pasando. Y nadie dice en sus cabales, vamos al dentista para que me taladren ese diente. Y que nadie goza de ese dolor. Pero sabes que tienes que ir porque al final, que cuando pases por eso vas a estar bien. Ahora, míralo en sentido espiritual. Cuando estás pasando por una situación sumamente dolorosa, sumamente difícil, no te quedes estancado en el dolor. No te quedes estancado en ese momento. Porque si es que hacemos eso, ese dolor se hace eterno, se hace profundo. Es como cuando estás sentado en esa silla con el dentista y te quedas pensando únicamente en eso, y te duele más, te agobia más. Cuando estás viviendo circunstancias en tu vida, en este instante, con una perspectiva eterna, las cosas cambian. Porque sabes que el dolor que estás experimentando no es eterno. Pero tu vida en el paraíso lo es. Y cualquier dolor o angustia que estés experimentando en el presente lo vas a ver con un lente diferente, sabiendo que esto es solo un instante, nada más. La eternidad es un gozo eterno. Pablo ora para que estos creyentes sean irreprensibles, sin acusación. Esto tiene un sentido legal. No significa que los corintios estaban viviendo de manera perfecta o irreprensible. La carta completa demuestra lo contrario. En su conducta estaban lejos de ser irreprensibles. Pero Pablo mira hacia la obra final de Dios. Dios los llevará al día de Cristo y los presentará sin acusación. Esto no elimina la necesidad de santificación. No convierte la seguridad en excusa para seguir pecando. No, al contrario, la seguridad verdadera produce humildad, produce gratitud, produce obediencia. Pero la esperanza final no descansa en nosotros. No descansa en que nosotros seamos perfectos o irreprensibles. Descansa en que Dios la confirmará en Cristo, que Él nos presenta, que Él es nuestro representante. Colosenses 1:21 menciona, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y esta es una realidad que te da un descanso impresionante. Tú vives en santidad, imitando a Cristo. Vives para ser como Él. Y entendemos que nunca vamos a llegar en nuestra vida a ser tal y como Cristo, jamás. Pero puedes vivir con la tranquilidad que el momento que estés en presencia de Dios, que Dios Padre, al verte, perciba tu aroma, hueles a mi Hijo. ¿Por qué? Porque tu vida ha sido entregada a Cristo. Y al ser tu vida entregada a Cristo, Cristo es que vive en ti. Esa perfección que necesitas para estar en presencia del Padre, Cristo ya lo hizo en ti. La irreprensibilidad final está conectada con la obra reconciliadora de Cristo. Cristo murió para presentar a su pueblo santo, sin mancha e irreprensible. El Evangelio no solo perdona nuestros pecados, el Evangelio garantiza nuestro futuro. La gracia que nos alcanzó también nos lleva hasta el final. La gracia de Dios en Cristo define nuestra identidad, suple nuestras necesidades y asegura nuestra eternidad. Esto es lo que hace la gracia de Dios. El día que estemos en presencia del Señor, los profetas hablaban acerca del día del Señor como el día decisivo de juicio, esa manifestación y consumación. Y Pablo dice que ese día del Señor Jesucristo, que esto nos llevará a esa actitud de poder vivir tranquilos en el futuro, pero en el presente no tenemos que vivir en pasividad. Debemos tener una confianza obediente. Si Dios me está llevando hacia el día de Cristo, entonces debo vivir hoy a la luz de ese día. Si Dios me confirmará para ser irreprensible, entonces debo tomar en serio la santidad. Si Cristo me presentará sin acusación, entonces debo arrepentirme de lo que contradice ese destino. Tengo que vivir mi vida apuntando a esa realidad. Y Pablo nos lleva al fundamento de todo.
¿Por qué debemos de creer en esto? ¿Por qué debemos descansar en esta esperanza? Y es por la fidelidad de la comunión con Cristo. Esta es la declaración que sostiene todo el pasaje. Todo lo anterior descansa aquí. ¿Por qué puede Pablo dar gracias? Y la respuesta es, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pablo pone el carácter de Dios al frente. Dios no es cambiante. Él no abandona su obra. No depende del estado de ánimo de nuestra vida. Dios es fiel. Y la razón por la cual podemos garantizar de nuestro descanso en el futuro es por su fidelidad, no por nuestra fidelidad. Nosotros somos infieles, que estamos adorando un Dios fiel, un Dios bueno. A.W. Pink describe de esta forma: todo en Dios es grande, vasto e incomparable. Él nunca olvida, nunca falla, nunca vacila, nunca abandona su palabra. A cada declaración de promesa o profecía, el Señor se ha adherido exactamente. Cada compromiso de pacto o advertencia, Él lo cumplirá. Y al leer esta carta, podemos tener esa paz de saber que Él cumplirá la obra y la promesa de que nosotros vamos a estar tranquilos en su presencia, porque Él es fiel. Deuteronomio 7:9 lo reitera. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que los ama y guardan sus mandamientos. La fidelidad de Dios no es una idea abstracta. La fidelidad de Dios es el fundamento en el cual nosotros podemos descansar en cualquier situación. Y luego Pablo explica que ese Dios fiel ha hecho por medio de quienes fueron llamados. Este lenguaje conecta el inicio de la carta. Pablo fue llamado como apóstol por la voluntad de Dios y Corintios fue llamado también para ser santos. Y fuimos llamados dentro de la santidad, en una comunión con Jesucristo. La palabra comunión viene a ser la palabra koinonía, que significa mucho más que el almuerzo, compartir comida a nosotros. Es una participación, es el tener algo, el tener esa relación profunda. Es ese compañerismo, no solamente en saludarnos los domingos y compartir la comida, es el participar en Cristo, el permanecer en Cristo, el estar unidos con Él, el compartir su vida, su sufrimiento, su misión, su gloria, el ser identificados con nuestro Dios. 1 Juan 1:3 menciona: los que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Romanos 8:29 menciona: porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo fue llamado apóstol. Y quiero que entiendas, al estar en Cristo, tú eres llamado a ser santo, a vivir para su gloria. Lo cual implica es el que tienes que entender qué es lo que Él te está llamando a hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Claramente, Dios lo menciona. Quiero que sean santos, como yo soy santo. Perfecto, pero ¿cómo significa ser santo? Te voy a enviar el ejemplo perfecto. Jesucristo. Ok, entonces, ¿quieres que sea como Jesucristo? Por ende, tienes que conocer más de Él. Abrir su palabra, entender qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, imitarlo en todos los sentidos. Edmund Clowney lo pone: la unión con Cristo es la doctrina central de cómo Dios habita con nosotros. Esa unión es la obra del Espíritu Santo, enviado desde el trono de Cristo en gloria. No solo estamos unidos a Cristo como nuestro representante, viviendo, muriendo y resucitando por nosotros, también estamos unidos vitalmente a Cristo por la presencia de su Espíritu. Él no nos ha dejado huérfanos. Él viene a nosotros y habita entre nosotros, en nuestros corazones y en nuestras reuniones como su iglesia. Esta es una comunión con Cristo. No es simplemente el recibir los beneficios de Cristo, es el participar con Cristo mismo. Es el hecho que eres parte del equipo, y al ser parte del equipo implica que tienes que jugar, tienes que representar, tienes que entrenarte, tienes que estar en la cancha, por ponerlo de ese punto. Ese título final que habla de nuestro Señor implica es el hecho de que Él es el dador de los beneficios, Él es el Señor de la iglesia.
La comunión con Él implica obediencia a Él. No podemos decir que vivimos en comunión con Cristo mientras resistimos su señorío. Es absurdo. Señor, decimos por una parte, tú eres mi Salvador. Ok, perfecto, aquí es lo que te digo que hagas. Ah, sí, pero más tarde, o sea, ahorita no me siento con ganas de obedecerte, no tengo tiempo. Es incongruente. Porque si entiendes es que Dios te ha salvado. No fue barato. El precio de su vida, entregado en esa cruz, su muerte, su resurrección, ese trabajo consumado no fue algo simple. Y eso implica que Él te compró con su vida. Y el hecho de que fuiste esclavo del pecado y ahora fuiste redimido, fuiste comprado para Él, implica que ahora le perteneces a Él. Ya no se trata acerca de ti, se trata acerca de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere para tu vida? Es decir, que pasas de ser esclavo ahora a pertenecer al Dios, que no te ve simplemente como un esclavo, te ve como un hijo adoptado, que eres parte de la familia, que eres coheredero con Cristo. Es una posición privilegiada, en la cual, al entender ese concepto, tu vida tiene que ser, Señor, ¿qué puedo hacer para demostrarte cuán agradecido estoy por lo que tú has hecho por mí? No podemos decir que hemos sido llamados por Dios mientras insistimos en vivir centrados en nosotros mismos. No tiene lógica. La fidelidad de Dios no produce pasividad, produce confianza, obediente, esa unidad y esa santidad en servicio a aquel que dio su vida por nosotros. Podemos ver claramente que Pablo da esta introducción fabulosa donde habla acerca de esa gracia que provoca gratitud. Pablo inicia con una acción de gracia centrada en lo que Dios ha hecho, no en lo que Corintios ha logrado. La gracia que enriquece a la iglesia, la riqueza espiritual de la iglesia, es el fruto de la obra de Cristo y confirmación recibida por causa del Evangelio. La gracia que sostiene la esperanza de Cristo, los dones espirituales no son para autopromoción, competencia ni desorden, sino para servir fielmente mientras Cristo regresa. La gracia que asegura la perseverancia final, el mismo Cristo que dio gracias, dones y comunión, también sostendrá a su pueblo hasta el fin. Y la fidelidad de la comunión con Cristo. La iglesia no solo recibe beneficios de Cristo, sino que ha sido llamada para participar en comunión con Cristo mismo. Recordemos a aquellos mineros en Chile que estaban atrapados. No podían salir por sí mismos. Su esperanza tenía que venir desde arriba. No tenían otra solución. No podían escapar de su situación. Pero una vez que fueron encontrados, ya no estaban abandonados. Recibieron la provisión mientras esperaban. Recibieron esa comida, medicina, todo lo que necesitaban. Dependían de lo que venía desde arriba. Y fueron sostenidos hasta el rescate final. La iglesia vive de la misma forma. No se rescata a sí misma. La iglesia no se sostiene a sí misma. No puedes definirte a ti mismo. La iglesia vive porque Dios ha obrado desde arriba. La gracia vino de Dios, el reconocimiento vino de Cristo, los dones vinieron por gracia. La esperanza mira hacia la revelación del Señor. La confirmación final descansa en la fidelidad de Dios, no en lo que tú puedas hacer. La gracia de Dios en Cristo define nuestra identidad y asegura nuestra eternidad. Mi pregunta para ti es, ¿estás siendo definido por tus problemas o por la gracia de Dios? ¿Estás siendo definido por tus logros o por lo que Dios ya hizo por ti? ¿Qué es más importante para ti? Cuando alguien te pregunta quién eres, usualmente la respuesta ¿qué es? Yo soy ingeniero. Yo soy abogado. Yo soy X, Y, Z. ¿Es eso realmente tu identidad? Porque ¿qué pasa el momento en que dejes de trabajar? Tu identidad se fue. Deja de existir. Cuando alguien te hace pregunta ¿quién eres? Tampoco respondas, yo soy Cristian. No te pregunto tu nombre, pero ¿de quién eres? Tu identidad tiene que estar basada en aquel que define quién eres. Tu identidad tiene que ser un cristiano que ha nacido nuevamente por la gracia y misericordia del Dios que te ha redimido. Esa es tu identidad. Y a partir de esa identidad,
todo lo demás fluye. A partir de esa identidad, tú puedes ser un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, puedes ser un buen trabajador, un buen empleado. Tu identidad define tu comportamiento. Pablo no está enseñando una gracia superficial. No está diciendo, no importa cómo viva la iglesia. Al contrario, toda la carta demostrará que realmente importa cómo viva la iglesia. La gracia no es excusa para el pecado. La gracia es el fundamento para dar esa esperanza a la iglesia y comportarse de acuerdo a su identidad. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús. No merecíamos esa gracia, pero Dios te otorgó esa gracia. El Evangelio no solo perdona nuestro pasado, refine nuestra identidad, reorienta los dones que se te ha otorgado, sostiene esa esperanza que tienes, garantiza el futuro de tu eternidad y te llama en comunión con el Hijo toda tu vida. Hoy el Señor nos llama a descansar en su gracia y a vivir conforme a esa gracia. Si has estado definiendo tu vida por tus fracasos, tienes una respuesta. Ven a Cristo. Si has estado definiendo tu vida por tus éxitos, o por lo que tú eres, o por lo que tú haces, la respuesta es simple. Arrepiéntete y ven a Cristo. Si has estado viviendo sin expectativas del regreso de Cristo, despierta. La iglesia espera la revelación de nuestro Señor Jesucristo estando activos. Dios te trajo para obrar, para hacer algo. Si has estado dudando de la fidelidad de Dios, recuerda estas palabras. Dios es fiel, a pesar de que tú no lo eres. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Perdónanos por olvidar que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti exclusivamente. Perdónanos por gloriarnos en nuestros dones, por compararnos incluso con otras personas, por definirnos por nuestros problemas o por nuestras capacidades. Señor Jesucristo, enséñanos a ver la iglesia como tú la ves, alcanzada por gracia, enriquecida por tu presencia, sostenida mientras espera y es llamada a la comunión completa contigo, Señor Jesús. Santo Espíritu, esta es una iglesia agradecida, humilde, santa, vigilante y dependiente de tu fidelidad. Usa nuestros dones para edificar. Que tu palabra, Señor, nos dé esa confirmación de tu testimonio, no para engrandecer nuestro intelecto, sino para poder servir y ministrar a otros. Sosténnos hasta el fin. Confírmanos hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos, manténnos en comunión viva con tu Hijo. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen...